Nos acompaña ya Osvaldo Landázuri, él es empresario y analista en temas económicos. Me decía fuera de micrófonos Osvaldo, hincha de Liga, que estaba sufriendo también con el partido del día sábado. Hablemos brevemente de eso, Osvaldo. ¿Cómo lo vivió pues el partido, la final de la Sudamericana? Sufriendo y con varios amigos que no les gusta la Liga también, sufriendo en contra, entonces estaba solo ahí, pero en general bien. Yo en el comentario hablaba sobre el tema del partido porque coincide esta final con cortes de energía y hablaba de la falta de sensibilidad de las autoridades porque en Quito resulta que justamente en las zonas turísticas y comerciales fue donde en efecto se ejecutó este corte de energía. Entonces los restaurantes, los negocios, los bares, los comercios esperan de momentos como estos como para tener algún ingreso extra, ¿no? En general, los apagones, ¿qué nivel de impacto están teniendo en la economía del país? A ver, Alexis, yo creo que es importante poner en contexto esto que estamos viviendo para otra vez, creo que se entienda mejor el discurso que yo mantuve desde hace varios años y sobre todo desde estos últimos 5 años en donde quizás resulté algo incómodo para varios, pero como que fui de los primeros en visualizar estos riesgos. Estos riesgos, Alexis, nos están otra vez mostrando estos extremos que está viviendo el país y sobre todo este último, ¿no? Este último extremo en donde el Estado se ausenta completamente de la actividad y por lo tanto en ese proceso de ahorrar plata para cubrir el déficit realmente te vas al otro extremo, es decir, descuidas todo. Entonces ahí teníamos un extremo en el que muy honestamente yo sí veía como exagerada la batería de inversiones del gobierno de Correa, sobre todo por la capacidad que teníamos de sostener aquello. Y eso es lo que yo he mencionado muy objetivamente, es decir, era difícil sostenerlo y también se evidenció cuando varios se quedaron a medio hacer, es decir, se quedaron con algo de inconvenientes y problemas para ingresar. Y lo otro, en cambio, es la otra cara de la moneda, si cabe, la nula inversión. Peor todavía, estás tan preocupado del déficit y tan preocupado de ahorrar plata que pues dejas cosas que están muy avanzadas y realmente con ese concepto de que le oía, por ejemplo, a Walter Spurrier, no le sigo porque no comparto su visión, pero le oía que ya se ve claramente que el país no puede generar electricidad y entonces son los privados los que deben. Eso es otra tontería, es decir, es otro extremo en el que, por supuesto, si te puedes apoyar de un privado, no es que puedes confiar los sectores estratégicos a los privados, pues es que eso tampoco es correcto en el desarrollo económico, se ha visto. Entonces, ahí yo creo que se clarifica primero mis puntos de vista, Alexis, y ahora, oír las barbaridades de Lasso, pues no solo que incomodan, sino que molestan, es decir, pensar en que el Ecuador tiene la culpa porque supuestamente ha reactivado la economía de los hogares y estamos consumiendo más, yo creo que es un insulto a la inteligencia de todos, y entonces ahora el tema es que la afectación es multimillonaria, es decir, y Alexis, y ojo, combinas esto con decirte compita con China, compita con Corea, vamos a la Alianza del Pacífico y no tenemos luz. Entonces realmente es un mundo de locos en el que ojalá y Noboa encuentre algo de sensatez a esto que yo no le encuentro sentido. Ahora, el problema es que el presidente electo Noboa sobre las situaciones de coyuntura, incluida la crisis energética, no ha dicho una palabra, ¿no? No. Ni él ni su vicepresidenta, no sabemos quién va a ser su ministro de Energía, ministro de Recursos Naturales No Renovables. Esas señales, ¿cómo las toman ustedes? Yo en el comentario, lo he dicho hoy, lo he dicho en días anteriores, Noboa sigue siendo un misterio. Sí, es un misterio. Yo conversé con él hace varias semanas y bueno, yo luego salí de viaje a la China en estos días, pero lo cierto es que es realmente un asunto delicado porque esta ausencia de pronunciamiento como que se va transformando de respeto hacia creo yo, el presidente saliente o esperando a ver qué es lo que sucede con la situación, a incertidumbre. Y eso sí puede ser muy peligroso, porque en realidad si es que no genera señales
de algún tipo de lineamiento, lo que sucede, Alexis, es que la incertidumbre sigue envolviendo más la actividad económica del país, y cuando uno ve incertidumbre, lo que tú ves al final del día es cero inversión y cero empleo, y eso es lo que hemos vivido ya desde la época de Moreno y la época de Lasso, ¿no? Es decir, acordémonos de una cosa, el shock de inversiones de Campana, el shock de inversiones de Lasso y de Prado, que realmente fueron venta de humo. ¿Nunca se cumplieron? Nunca, nada, es decir... Campana dijo 10.000 millones, si no me equivoco. Sí, y luego hablaban de después 15.000, Prado dijo 7.000, 5.000, no. Nada. Prado decía que jamás había visto tantos jets parqueados en el aeropuerto Mariscal Sucre como en el evento Ecuador Open for Business, y realmente, claro, se veía que era toda una venta de humo, porque si bien tenían la intención, eso es indudable, un riesgo país de este estilo no te deja invertir. Peor todavía, Alexis, ¿cómo tú de inversionista vas a un país que no tiene luz, donde el sueldo sigue subiendo cada año y está ya al doble que los vecinos? Es decir, es una combinación que horrorosa. No tiene luz, y yo le sumaría un adicional, que es una cosa de todos los días, que no tiene seguridad, Osvaldo. También, o sea, claro. ¿cómo invierto en un país que no tiene energía y que de paso, o sea, no sé si es que mis trabajadores van a poder regresar con vida a sus casas o a mi oficina? ¿Qué nos pasa? Que, por ejemplo, ya no puedes pagar, por ejemplo, para que tomen un bus, sino que en muchos casos a cierta hora todos los trabajadores tienes que mandar en taxi, porque es un asunto de seguridad. Entonces, el tema es delicadísimo, y a la larga creo yo que nos muestra que los ecuatorianos debemos encontrar este punto medio racional en donde entendamos que ni es lo uno ni es lo otro, es decir, el Estado y el privado deben trabajar de la mano en entender primero un Estado eficiente, un Estado fuerte, un Estado que ponga las reglas claras, las normas que van a regir el quehacer económico, y un privado que por supuesto tenga certezas. Pues decir, el privado no es ni bueno ni malo, el privado reacciona en base a expectativas. Y entonces cuando tú das una expectativa de que vas a cambiar todo el tiempo, de que vas a poner impuestos y todo, pues el privado se encoge. Y viceversa, es decir, cuando tú tienes expectativas que son claras, respetadas y se mantienen en el tiempo, entonces el privado invierte. Lo que ha sucedido aquí es que estos cambios normativos, estos cambios, estos vaivenes políticos probablemente lo que han hecho es que nunca tengamos certezas respecto a qué es lo que te viene el día de mañana, sea cual sea la línea que te viene. Otra cosa, Alexis, es que se ha visto también que el privado reacciona poco con los impuestos, es decir, que no es que el hecho de que reduces impuestos es el principal actor para atraer inversión. Yo creo que lo principal, y se ha demostrado con estudios, es la estabilidad, y eso es lo que no tiene el país, ni estabilidad jurídica, ni tampoco estabilidad de infraestructura, si cabe el término, es decir, cortes de luz en esta época es imposible de pensar, y lo otro, estabilidad respecto a la seguridad que tienes para trabajar. Entonces, ahí creo que se entiende un poco dónde estamos parados ahora. Leía algunos analistas, y más que analistas, actores del sector productivo, y ellos han dicho, un mes de corte de energía equivalen a una paralización de 20 días, cosa que ya, digamos, el país ha vivido en el 2022 en junio, en octubre del 19 también. ¿Es así de grave y de extrema la situación en caso de que no se resuelva como ha ofrecido el presidente Lasso este fin de semana a través de la colaboración y ayuda de los hermanos gobiernos de Colombia y de Perú? La situación energética, ¿puede ser tan grave la crisis a ese nivel? Habría que ver los números al final, son situaciones distintas, porque en lo otro tú combinabas destrucción de ciertas cosas con la para de la actividad. Entonces, para mí, si bien tienen algunos parecidos, son situaciones diferentes, pero indudablemente lo que nos sucede ahora, Alexis, es que, por ejemplo, tú estás conectado en internet con tus socios en Asia o en Estados Unidos, de repente, ¡pum!, se va el internet. Claro. También participo en el negocio de las flores. Los norteamericanos no logran entender en su cabeza que no tengamos luz y que por lo tanto no les ha llegado la cotización porque no teníamos internet. Sí es una afectación multimillonaria. ¿De qué dimensiones? Yo creo que de dimensiones similares a lo que significa paralizar, pero con connotaciones bien distintas, ¿no? Es decir, lo que también estás dando ahora tú como mensaje hacia afuera
es que el país está en una situación realmente calamitosa, porque ya no se habla pues de cortes de luz en ninguna parte del mundo, peor todavía de no tener internet o de no poder mandar una cotización, un correo, una reunión a diferentes horas, porque por ejemplo, tú dices voy a quitar la luz en la noche, y en la noche muchos de nosotros trabajamos con Asia, claro, porque ellos están despiertos a esa hora, entonces realmente es un sinsentido, pero la afectación puede llegar a centenas de millones de dólares sin problema, es decir, a nosotros mismos nos ha tocado decir a la gente, mire, se va la luz, no tiene certeza de cuándo vuelve porque la planta funciona para una parte solamente de la organización, no para todo, significa que los trabajadores se van a su casa. Y eso ya está pasando, entonces indudablemente tienes, esos trabajadores, por ejemplo, no es que van a generar riqueza en otro lado, esos trabajadores van a esperar a ver cuándo serán llamados otra vez a trabajar y tengas luz. Entonces sí son centenas, pero no sé si tan comparables con la de las paralizaciones que tienen connotaciones diferentes, como digo yo. Ahora, lo que ha pasado este fin de semana, vamos, es algo que el presidente Lasso y su gobierno debió haber hecho meses atrás, o sea, años cuando ya tenía, digamos, la previsión de lo que iba a suceder con respecto del fenómeno del Niño, que es en unos lugares, en otros no, del territorio nacional, que íbamos a tener que enfrentar estiaje y el bajo nivel de los embalses. ¿Por qué hacerlo a última hora? O sea, yo decía hace un rato, pensando mucho en el pragmatismo, que en estas situaciones creo que es lo que manda, dejando de lado las posturas ideológicas, políticas. Claro. Si necesito del presidente de izquierdas, voy y me siento con el de izquierdas. Si necesito del de derecha, del de centro, voy y me siento. Pero la cosa es que me ayuda a solucionar los problemas que tengo ahora. Correcto. Pero fue tarde, lo de este fin de semana. Y estaba advertido desde principios de año. Yo creo que esa es la muestra de lo que ha significado esta figura del gobierno y el presidente Lasso, ¿no? Es decir, es una figura ausentada de la realidad, en donde tú recordarás, Alexis, que yo decía, es como un caballito de funeraria, ¿no? Que no ve a los lados y lo único que le importa es el acuerdo comercial y el déficit fiscal. También no nos olvidemos que es una persona que tiene formación de secundaria. Pero ¿cuáles son los acuerdos comerciales? Por ejemplo, ya que cita eso Osvaldo, me parece bien, ¿cuáles son los acuerdos comerciales que ha logrado el presidente Lasso y que le están dando resultado al país? Ninguno todavía, ¿no? Es decir, todo México se cayó por el camarón y el banano, que yo lo advertí hace años, recordarán ustedes, yo les decía, el camarón está en Sinaloa y eso realmente va a hacer que sea muy difícil. Ni siquiera creo que hay que sentarse ahí a negociar con López Obrador, sino con los carteles del norte, y realmente es un asunto bien delicado, es el primer tema. Luego Costa Rica, que fue observado y era visto que iba a ser observado, porque tienes acuerdos de arbitraje internacional que la Constitución ecuatoriana los prohíbe. Corea va a hacer lo mismo desde mi óptica, y China pues realmente vamos a poder debatir recién en la asamblea, y estoy seguro que varios de los asambleístas entenderán lo que significó negociar un acuerdo sin propiedad intelectual, sin leyes laborales, sin medio ambiente, sin tratar de equiparar de alguna manera las diferencias salariales de los trabajadores, sin entender la diferencia de escalas, pero a la larga, claro, nada tampoco está entrado en materia, pero tú les ves ahí con esas taras ideológicas insistiendo incluso en la posibilidad de cerrar con México sin camarón y sin banano. Entonces, realmente yo digo, si te hubieras tú dedicado, Alexis, a revisar qué es lo que deja el contrario, en vez de, contrario digo yo, el más bien rival político, en vez de solo fiscalizar, porque era solo denuncia, y solo, bueno, ok, digamos que hubo sobreprecio en Sopladora, en Toachi Pilatón, muy bien, veamos eso, pero también veamos cómo terminamos, es decir, cómo se acaba el proyecto de realizar. Pero ¿no será que eso, lo que pasó durante los 4 años del gobierno de Moreno, y haber sostenido, digamos, esa tendencia, Osvaldo, de denunciar todo por denunciar, hizo que también desde lo público el ánimo de invertir y de que haya funcionarios que se jueguen no pase porque tenían miedo de que les caiga la Contraloría, de que les caiga la Fiscalía, de que sean después envueltos en escándalos de corrupción, porque se volvió en una espiral que no se detiene, que no para. Y esto va a seguir, yo me temo, por largo rato todavía, mientras hayan fuerzas por fuera de estas instancias de control que las dominen y que operen
para que éstas actúen más que técnicamente, políticamente. Entonces, hay funcionarios públicos que prefieren no firmar un papel para compra de medicinas porque tengo terror de que Contraloría me caiga encima. Sí, sí pasa eso, y yo lo advertí como parte de la subejecución presupuestaria. En buena medida, bueno, están las taras de Lasso y su equipo ministerial, sobre todo en economía, pero también había un tema en el que nadie firma un papel, peor ahora, nadie te firma nada. Entonces, es verdad, y el problema ahí, Alexis, es que en lugar de tener tú un presidente que le ataca al anterior presidente, deberías tener, en resumen, una actividad o una parte del Estado, que es la judicial, que se encarga de hacer su trabajo fuera de la política. Exacto. Y por otro lado tienes una planificación país que avanza por su lado. Es decir, yo me dedico a administrar el Estado. Yo me dedico a administrar el Estado. Entonces ahí tú estás, bueno, si es que le levantan una glosa, que el señor resuelva su problema con la justicia, pues es un asunto que se debe dedicar a ese estamento. Pero eso no significa que si invertiste, no sé, $1,000 millones y te faltan invertir 200 más o 300 más para acabar, lo dejas de hacer y entonces entras en una espiral, como tú bien comentas, en que el país se paraliza, comienzas a perseguirle al otro, y de lado y lado, digo yo, ¿no? Es decir, dejando a un lado la afinidad política que tengamos, y al final termina siendo un ejercicio en el que el país se ve envuelto en esto y no avanza hacia una etapa distinta de la que hemos visto ya en los últimos, diría yo, 7 años o 6 años. Se corre el riesgo por efecto del resultado que nos está dejando el gobierno de Lasso, de que sectores como, por ejemplo, estratégico como el de la electricidad, pueda privatizarse en algún momento. Incluso se ha hablado de la posibilidad de privatizar hasta la seguridad social, pero ahora estamos hablando de crisis energética. ¿Correspondería que los sectores privados se hagan cargo del sistema eléctrico del país? ¿Cuánto eso además podría terminar perjudicando a los usuarios de la electricidad en el país? Porque obviamente eso implicarían muchas cosas que cambiarían, incluida la factura, ¿no? Entonces, ¿está el país como para ir hacia un proceso de privatización de la energía o no? Yo creo que otra vez hay ejemplos y ejemplos. Tienes el ejemplo de Medellín como una ciudad que maneja los servicios públicos desde el lado estatal de una manera muy eficiente, y lo ha hecho muy bien en los últimos 30 años o más. Y por otro lado está el caso de Estados Unidos, de Inglaterra, en donde tienes todo privatizado. A ver, primero, Alexis, en finanzas, para tratar, hago una pausa por tratar de ser lo más didáctico posible, porque no es tan fácil. Para los que no entendemos nada de economía. Los sectores estratégicos suelen tener primas de riesgo muy altas. Y entonces ahí, por ejemplo, se entiende por qué Chile nunca privatizó Codelco, que es la minera. Lo que sí hizo Chile fue montar una administración de Codelco que es bastante institucionalizada. Tienes director independiente, tienes todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Yo les preguntaba cuando vivía allá, ¿por qué no se privatizó Codelco? La respuesta fue que la prima de riesgo era muy alta. Es decir, cuando tú de extranjero ves un sector estratégico, tú lo que dices es, cualquier rato viene un presidente, hay una crisis y se expropia. Y entonces tú lo que dices, bueno, me hago cargo, pero le pago nada por eso o realmente con estas primas de riesgo. Es decir, usted me quita y entonces nos vamos a Nueva York y ese rato usted me tiene que pagar tanto. Entonces, como eso no puede pasar, yo le veo muy difícil en la práctica que se privatice. Ahora, en la teoría, ¿qué es lo que debería pasar, Alexis? Es que tú deberías manejar las empresas estatales, las estratégicas, las que hacen sentido que el Estado las maneje, de una manera bien independiente. Es decir, con actores que, por ejemplo, sean personas formadas, incluso de mucho caso extranjeras, que no tienen nada que ver con el país, nada que ver con afinidades políticas, y son tu directorio. Tienes normas, tienes cuentas que rendir, balances. Sin necesidad de privatizarlo. No hace falta privatizar, pues no es que necesitas privatizar. Entonces, o sea, solo manejar eficientemente la empresa sin contaminar con la política. Correcto. Como en algún momento fue manejada CNT, se me ocurre, que era una empresa que generaba y daba de qué hablar en buen sentido. Así es. Es decir, eso puede pasar también. Ahora, tú como Estado dices en qué tiene sentido meterse y en qué no. Es decir, por ejemplo, yéndonos al extremo para entender mi punto de vista, ¿qué saco yo con 5 canales de televisión? Pues nada, tal vez uno sí, como televisión pública, para informar y todo, muy bien. Pero, ¿qué saco yo con una hidroeléctrica? Claro que sacas, pues. Tienes seguridad energética, que es fundamental.
Por eso es que tú ves que, por ejemplo, los países Estados Unidos, Europa, no han dejado en los acuerdos comerciales nada de agricultura. ¿Por qué? Por la seguridad alimentaria. Es decir, ellos dicen, no, aquí el mercado, por más que creemos que puede operar de manera eficiente, no necesariamente el mercado va a garantizar que todos tengamos que comer en el caso de una emergencia. Entonces, eso mismo pasa con electricidad, eso mismo suele pasar con la agricultura, y eso mismo suele pasar con petróleo o cobre o ese tipo de activos. Es decir, son tan delicados, tan estratégicos, que muchas veces lo que tú haces es combinar. Yo por eso soy amigo y he propuesto a Alexis en los hospitales, tú no le puedes privatizar la salud, porque realmente eso significaría que la gran mayoría de los ecuatorianos no puedan pagar. Pero lo que sí puedes es hacer una auditoría para ver qué tan eficiente es el manejo de un hospital. Claro. Es decir, traigo yo y digo, a ver, ¿qué es lo que pasa en normas internacionales respecto a la relación que hay de médicos a enfermeras o enfermeros, de personal administrativo? Eso no tenemos ni idea, Alexis. Entonces hay un punto medio racional. Yo, por ejemplo, y esto quizás resulte un poco incómodo, he dicho que el IES compita, y no necesariamente con entidades con fines de lucro, Alexis. Es bien interesante. Cuando yo estudio el tema y lo he hecho en profundidad, te das cuenta que Argentina, Hungría, Chile y Polonia fueron los países que privatizaron su seguridad social. Solo uno queda privatizado, Chile. El resto todos volvieron al tema estatal. Pero es bien interesante, regresa el Estado, pero el Estado tiene competencia. Competencia, por ejemplo, en el Ecuador ya tienes una parte. Tienes los fondos de los jubilados de los maestros, claro. Tienes otros, por ejemplo, de los médicos, y esos son sin fines de lucro también. Entonces, ahí tienes tú lo que yo considero un punto medio racional adecuado para el Ecuador, que trae eficiencia y que al mismo tiempo garantiza tener la soberanía sobre los temas que son estratégicos. Entonces, por ahí debería ir la visión que tengamos, creo yo, que es lo que he visto que ha funcionado en varios países, entendiendo la lógica de dejar ya a un lado este tema de anti y pro y etcétera, y ver una planificación país y instituciones que se manejen independientemente. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, ahora que menciona Osvaldo, esta disyuntiva del anti y el pro, y es justamente en medio de toda esta corriente de polarización que hay, política, ideológica, que también pasa por el tema económico, entre otros aspectos, el social y demás, y el Ecuador parecería que no está preparado para este sí cambio de época que estamos viviendo, ¿no? Porque hemos visto cómo un montón de empleos a propósito de este avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, se van perdiendo. Así es. Y, digamos, hay sociedades que son muchísimo más avanzadas que la nuestra, por supuesto, pero nosotros nos estamos quedando, no somos un país de vanguardia, ¿no? O sea, nos estamos quedando detenidos, no estamos entendiendo esa lógica, esa dinámica de evolución de la tecnología, de quizás las nuevas profesiones que son las que están ahora mismo teniendo mayor nivel de demanda, etcétera, etcétera. A mí me preocupa eso y me desalienta un montón eso, porque ¿qué va a pasar, digamos, con la gente de nuestra generación, por un lado, que ya va encontrando cada vez menos oportunidades laborales, y con los que vienen detrás? Correcto. Ahí, Alexis, la pregunta es muy válida, y en realidad el mundo está transitando en un cambio que es abrumadoramente rápido. Veamos el caso de Panamá, otro ejemplo que utilizan sobre todo en la costa ecuatoriana las élites costeñas para decir que ahí está, pues todo privatizado, todo libre. Yo tengo operaciones en Panamá y en realidad cuando tú vas allá y te reúnes con los embajadores panameños, te dicen, por Dios, fabriquen algo aquí. Necesitamos que el empleo. Mano de obra. ¿Por qué? ¿Por qué? En gran parte porque, claro, cuando tú te vuelves una sociedad de servicios, probablemente sacrificas en gran medida el tema del empleo, lo cual es inevitable, eso es lógico pensar. Y otra vez lo que veo yo es que probablemente la transición va a ser mucho más rápida por la pandemia, Alexis. Entonces, una vez que la pandemia desnuda esta realidad, claro. Por ejemplo, lo que está pasando en Panamá es bien interesante en el sentido de que la juventud, los progresistas te dicen, ya no quiero vivir más del cobre, de las minas. Es decir, ya no más concesiones mineras, que entre paréntesis Panamá lo hizo en un tiempo récord, lo cual da también para pensar en temas de corrupción. Pero ya está claro el mensaje.
Es decir, la sociedad panameña te está diciendo, en este ejemplo nada más, o la sociedad en general te dice, quiero cuidar la naturaleza, quiero tener empleo, y eso sí es un cambio realmente extremo, porque antes probablemente nos hubiéramos, me imagino yo, no nacía en la época del inicio del petróleo en el país en los años 70, pero me imagino yo que la gente se habrá puesto contenta de encontrar petróleo, pues. Ahora lo que sucede es que la gente sale a protestar diciendo el medio ambiente es primero. Entonces es un cambio de paradigma absolutamente extremo. Y en esa línea, si el Ecuador no mira una planificación de futuro otra vez, racional, equitativa, justa, que incluya a lo que significa el Ecuador 3 países en uno, te vas a encontrar, Alexis, con explosiones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le has perseguido al otro, porque el anti, porque el pro. Y entonces el momento ahora es de pensar en un país que vea el futuro con una ideología, sí, pero una ideología que no signifique destrozarnos unos contra otros, sino puntos de vista que puedan debatirse para encontrar un modelo de desarrollo que sirva para el país y que le permita incorporarse en esta nueva realidad. El paso de Pablo Arosemena por el Ministerio de Finanzas, después de Simón Cueva, sectores liberales, libertarios más, tenía mucha expectativa porque Pablo Arosemena venía de este grupo del cual integraban, por ejemplo, Aparicio Caicedo, entre otros, el famoso Ecuador Libre, ¿no? Este think tank, este tanque de pensamiento neoliberal alrededor del presidente Lasso. ¿Qué decir de las ejecutorias de Arosemena como ministro de Finanzas? Que ha dicho que va a dejar la economía en on. Dijo, lo que no nos dijo es que iba a dejar la luz en off, no, pero dijo que iba a dejar la economía en on. ¿Está en on la economía de Ecuador? No, y eso ya es incómodo, incluso yo creo que para el país es obvio que estamos recontra off y recontra apagados, es decir, no hay empleo, no hay inversión, no hay nada, no hay préstamos para las empresas. El país está devastado, Alexis, y es lo que he dicho yo, el legado de este gobierno es un país devastado, desde el punto de vista social, económico. Es decir, quedamos destruidos. Y pues yo creo que es la muestra de que aplicar ese modelo que fue muy utilizado en los años 90 y en los años 80, el consenso de Washington, probablemente necesita ajustes ahora, Alexis. Ese es el tema, y ajustes muy profundos. Tú podías aplicar ese modelo de Lasso, de Briones, de Aparicio Caicedo, con una pistola en la cabeza. Es decir, hay la teoría del shock, la que Milton Friedman en buena medida la pregona diciendo, Milton Friedman, por si acaso para nuestros radioescuchas, es la base de este pensamiento libertario en donde el mercado arregla todo, ¿no? Es decir, la mano invisible de Adam Smith corrige todos los problemas y entonces el Estado tiene que estar solo viendo desde fuera y se acabó. Eso es falso, se ve claramente que es falso. Entonces lo que sucede es que ellos, sin dictadura, sin pistola en la cabeza, no le puedes decir tú a una persona, vea, voy a privatizar el seguro social o mire, voy a hacer esto otro con la salud. No hay cómo, pues eso es lógico. Y además, 40 años después de aquello, ¿qué se ve? ¿Qué se ve en Chile como emblemático? ¿Se ven cosas muy buenas? Claro que sí, pero se ve una desigualdad tan grande, Alexis, que no es sostenible. Y eso es lo que trajo ese modelo. Que no han podido resolver ni los gobiernos más de izquierda, como el de Bachelet o cualquier otro. Es que tienes allá en Chile una institucionalidad de derecha que es tan fuerte que no permite cambios tan profundos. Y claro, lo mismo en Perú. En Perú tienes una Lima que llegó incluso a levantar, Alexis, por Dios, un muro para no verle al pobre y que tú te quedes en esa burbuja diciendo todo está bien, miren cómo hemos crecido. Si el crecimiento económico le beneficia solo al camaronero, al bananero y al atunero, y realmente le dejas a la Sierra Central por fuera, le dejas al Oriente por fuera, no te va a funcionar, Alexis. Y en ese sentido, por ejemplo, propuestas como la que en algún momento planteaba Jaime Nebot del federalismo son inviables, y más todavía en países, digamos, territorialmente pequeños como el nuestro, pero además donde, por ejemplo, si se queda el petróleo únicamente para beneficio de las provincias amazónicas, ¿qué va a pasar con el resto del país? O la Sierra Centro, que no tiene salida al mar y tampoco tiene petróleo, ¿qué hacemos con provincias tan pobres como Bolívar, por ejemplo? Claro, eso era una tontería típica de los políticos ecuatorianos, y también creo que es parte del problema todavía tener estos políticos en vigencia, es decir, que le han hecho tanto daño al país de lado y lado, ¿no? Y yo creo que Nebot, por ejemplo, ha participado de varios gobiernos
sin participar. Claro. Y eso realmente le ha hecho mucho daño al país. Y en términos generales, claro, lo que yo decía es, a ver, pues veamos el caso de Guayas. Guayas quizás ve Panamá como, insisto, como una opción, pero le están quitando de la ecuación que Panamá tiene un ingreso de 4.000 millones de dólares al año, Alexis, por el canal, pues. Claro. Entonces tienes... Y un costo... no es que la dolarización hizo magia en Panamá, o sea, sin el canal no había tal milagro. No había tal milagro, sería un país muchísimo más pobre. Imaginémonos, 4.000 millones de ingresos, Alexis, te das cuenta que es más que el petróleo ecuatoriano, o parecido, y con una población de 3 millones de personas, es decir, la que quinta, sexta parte nuestra. Entonces, ahí es donde uno empieza a hacer doble clic, y anda tú a Panamá, y claro, lo que estás viendo ahora es probablemente algo parecido en ebullición a lo que vivió Chile en el 2019. No es la concesión minera solamente la que está gateando estas protestas en Panamá, Alexis. Es realmente un asunto de desigualdad muy grande. Tú ves la costa panameña con los edificios y el boom inmobiliario muy bien. Avanzas un par de kilómetros hacia la costa y te das cuenta que viven en una situación de pobreza realmente grande. Entonces, ahí es donde uno saca sus conclusiones y dice 40 años más tarde, lo que te das cuenta es que el neoliberalismo, si bien generó crecimiento, generó bienestar en algunas personas, fueron muy pocas las beneficiadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Botar todo al tacho de la basura? No, hay aprendizajes importantes. Hay que hacer ajustes como el que yo manifiesto. Jamás privatizar temas que son estratégicos para el país, para mí es un aprendizaje claro. Entonces, yo diría eso no. Pero de ahí a que tengas un Estado que esté metido en absolutamente todo, que te dice qué hacer, que te pone impuestos al día siguiente, tampoco. Entonces, ahí es donde yo digo, debemos trabajar en un punto medio racional, en donde seamos exigentes en ciertas cosas. Por ejemplo, un Estado tiene que ser eficiente, tiene que serlo. Y tú tienes que ir y hacer una auditoría en Petroecuador y pedir balances, Alexis. Sino que, ¿por qué no lo hacen? Porque hay corrupción detrás. Y entonces llega otro presidente y lo que hace es que la mafia que está ahí metida se acomoda al nuevo presidente. Y lo mismo pasa con el IES. Y lo mismo pasa con el IES y con el otro. Entonces ahí es donde tú debes de entrar y decir, ¿cómo de Augusto de la Torre, yo le decía, haces una propuesta sin entender primero qué pasa en el IES? Es decir, estaremos gastando eficientemente los recursos, estarán los hospitales con suficientes médicos y suficientes enfermeras y pocas secretarias o muchas, ni idea. Entonces, ¿cómo te lanzas tú a decir ahí, aumentemos los años de jubilación y bajemos las pensiones? Primero, ahí sí me sale, creo, la vena de empresario. Primero veo qué tengo para decir, miren, esto es lo que tengo, señores. Tenemos que trabajar en hacerle eficiente al IES, le vamos a poner competencias, sí. Por ejemplo, si usted quiere afiliarse al pool o al fondo de pensiones de los doctores y le ofrece alternativas, puede ser una alternativa. O al de los profesores, que es otro caso muy parecido que hay en todo el mundo. Entonces, hay caminos en los que tú puedes competir sin fines de lucro. Y lo que se ha visto en los países que regresaron a la seguridad social, Alexis, te digo Polonia y Hungría, que luego de salir de detrás de la cortina del hierro también se ponen en esa novelería y privatizan todo. Ellos regresan y se ve que el Estado capta la mayor cantidad de clientes, pero lo capta de una manera eficiente. Claro. Y eso es lo que yo estoy pregonando. Para finalizar, Osvaldo, finales de noviembre asume nuevo gobierno Daniel Noboa. En las condiciones en las que le deja el país Guillermo Lasso, con la inseguridad, con reservas que no son, digamos, la expectativa que muchos creían, ¿no? Con unas reservas también alicaídas, con crisis energética, con problemas de dotación de electricidad. ¿Qué es lo que debería hacer de entrada Daniel Noboa para sortear todas estas crisis que le deja activada Guillermo Lasso? Bueno, primero olvidarse de Lasso, ¿no? Es decir, no ir con Dajic al cambio de mando o presentarle como parte de su equipo. No nos olvidemos que eso significa, Alexis, pensar en el feriado bancario, pensar en los gastos reservados que le hicieron a él salirse en avioneta a Costa Rica. Y realmente es para mí vergonzoso ver a un personaje así en un cambio de mando a esta altura de la vida. Si quiere hablar con él, que lo haga, pero que lo haga en
por su lado, en reservado. Es decir, ese es un gran mensaje, olvidarse de esas figuras. Lo que yo haría son 3 cosas, Alexis. No creo que tengas mucho tiempo, no creo que puedas manejar temas estructurales. Le aconsejaría, 4 cosas en realidad. La primera, ya venga al país de Europa, de Estados Unidos, está bien conversar con ellos, sí, muy bien, pero también váyase al que le dio la victoria, váyase a Bolívar, váyase a Tungurahua, váyase a Pichincha y ver qué es lo que está pasando con la agricultura. Es decir, ese es un primer mensaje, que no le pase lo mismo que Lazo. Salió corriendo a México, salió corriendo a Colombia a decir, por favor déjenme entrar a la Alianza del Pacífico, como que esa fuera la solución a los problemas. Es parte de una estrategia, puede serla, en la medida en la que sea buena. Ese es el primer mensaje. El segundo, salga corriendo a ver de dónde saca plata, porque no hay. Es mentira que hay plata en la economía y que está mal administrada, eso es falso. Estamos quebrados, digo yo, Alexis. Tenemos un hueco en diciembre que para mí no tengo ni idea de cómo se va a cumplir. Cuando se tiene que pagar Cuando los se décimos. tiene que pagar los décimos. Es decir, ahí tienes un déficit solo ahí de 1.500 millones en ese mes. Por eso es que yo decía, y no sé si es que has visto algunas de mis entrevistas o te conté a ti, pero lo cierto es que yo decía, jamás va a ser un déficit de 2.500, yo decía 4.500 o 5.000 millones, y estamos ya en ese camino. Diciembre va a ser 1.500 millones. ¿Qué hago? Salgo a buscar recursos como sea. Si es que nos toca hablar con organismos multilaterales o con la propia Reserva Federal, es un primer tema. Un segundo tema, si es que la Asamblea comienza a bloquear, yo trataría de declarar en emergencia ciertos sectores, sobre todo por el empleo. Pero me dedico a gobernar, pero no me instalo en la tesis de pelear todo el tiempo. No, porque eso pues, lo quiso Lazo, ¿no? Yo me instalo en el punto de decir, miren, estirar ecuatorianos, este decreto ejecutivo, porque no podría ser decreto ley, hace que pueda trabajar el joven aquí, liberamos eso mientras conversamos con los sindicatos. Yo creo que puede servir, Alexis, puede funcionar, porque realmente es desesperada la situación de la gente. El salario real que hoy se paga en el país es $420 en promedio. Tú te das cuenta que el salario mínimo de Lazo realmente lo que está haciendo es empujarles a la informalidad a miles y millones de gentes. Y lo tercero, si hace falta, yo militarizo el país. Es decir, yo creo que la seguridad es una prioridad básica para poder funcionar. ¿Qué es lo que le están pidiendo los transportistas, por ejemplo? Por ejemplo, y a nosotros ya nos pasa que el seguro, la prima te sube. ¿Por qué? Porque varios camiones son asaltados en el camino, la gente te preocupa, es decir, ya es insostenible la situación. Te toca cerrar locales en la costa porque te vacunan, te avalean. Entonces, es una realidad que la torpeza del presidente decía que además se matan solo entre malos. Es decir, no es inentendible. Dedícate a esas 3 cosas, más venir al país a ver, y creo que es lo poco que va a poder hacer Daniel en este año y medio.